Gracias, presidente. Mis preguntas van dirigidas al doctor Rívolo. Si bien coincido con las apreciaciones que ha hecho el diputado Tailade, yo sí quiero hacer unas preguntas porque quiero escuchar las consideraciones del doctor. Agradezco la presencia de todos y todas en esta comisión bicameral. Voy a empezar por un comunicado que fue publicado por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, la asociación AFUM, que preside el doctor Rívolo, que es este comunicado en torno a la medida cautelar interpuesta por la Fundación Que Sea Justicia. Y la verdad es que yo quiero preguntarle al doctor Rívolo cuál es la relación que tiene AFUM con esa asociación, porque me llama la atención que se indica de esta manera las facultades que tiene otro poder, en este caso el Poder Legislativo, el Senado de la Nación, a través de un comunicado de ese tenor, que además fue tratado, de acuerdo a lo que dice el mismo comunicado, en una asamblea de AFUM. Yo también le quiero preguntar por qué no se ha tratado en alguna asamblea de AFUM, o si se ha tratado y no ha resultado mayoritaria la votación, otros temas que preocupan en la República Argentina. Por ejemplo, la situación del fiscal Stornelli, donde el fiscal Rívolo comparte investigación en torno a las causas, la causa esta famosa llamada de los cuadernos, que ahora nos anoticiamos de toda esta situación de asociación ilícita, con agentes orgánicos e inorgánicos de inteligencia, pidiendo coimas a los empresarios, de lo contrario se los imputaba para que se presentaran en todo caso como arrepentidos y no fueran detenidos. Otra de las preguntas es ¿cuál es la posición que tiene el doctor Rívolo respecto de la situación procesal del doctor Stornelli? ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvo el doctor Rívolo oportunamente para pedir la renuncia de la procuradora votada por el Parlamento de la Nación con las mayorías requeridas, la doctora Gils Carbó, y por qué con una vara totalmente distinta no ha hecho ningún tipo de apreciación respecto del procurador interino? También quiero preguntarle cuál es su posición. Senadora, perdóneme. Diputado Enrique, por favor, cierre el micrófono, por favor. También quiero preguntarle, doctor, cuál es su posición respecto a la declaración de los arrepentidos. ¿Qué posición tiene respecto de la prueba obtenida de esta manera? ¿Por qué AFUM, por ejemplo, no se expidió cuando el presidente anterior sacó por un decreto, el 257 del 2015, un decreto de necesidad de urgencia, vulnerando lo que establece el artículo 99 de la Constitución Nacional en cuanto a que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá legislar en materia penal, y suspendió por decreto de necesidad de urgencia la aplicación del nuevo Código Procesal Federal de la Nación? Preguntarle si ese DNU afecta o no la autarquía del Ministerio Público Fiscal y por qué la AFUM respecto de eso no se expidió. Si se expidió la AFUM respecto a la quita de las escuchas que estaban en cabeza del Ministerio Público Fiscal y que fueron trasladadas a la Corte, con las consecuencias que todos y todas conocemos, el festival de escuchas que salían los programas de televisión y que se adelantaban incluso durante la semana, como si se tratara de una band premier para que se coloque la platea y con pochoclo en mano puedan escuchar las ilegalidades, las atrocidades que se cometían con estas escuchas que la tenían distintos periodistas en la República Argentina. También le quiero preguntar, y esta es la última, en cuanto a los sumarios y a
la Secretaría de Análisis Integral de Terrorismo Internacional. ¿Quién carga la base de datos en esta Secretaría? ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Sobre qué legislación se fundan para hacerlo? ¿Y quién es la autoridad que define la carga de datos? ¿Quién la dispone concretamente? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora senadora. Doctor Rívolo, tiene su tiempo para responder. Buenas noches. Gracias, senadora. Seguramente le vaya pidiendo alguna precisión con el tiempo respecto de esto. Respecto de la acción cautelar, lo que nosotros hemos notado con el tiempo que hay distintas adopciones en las cuales se define quién es el representante del Senado dentro del Tribunal de Enjuiciamiento. En algunas ocasiones esto ha sido por una resolución de presidencia, en alguna otra ocasión ha ido al Senado, con lo cual, teniendo concretamente una persona designada que ya prestó juramento, que está tomando ya conocimiento y ha tomado dentro de los causos, lo que estamos diciendo concretamente es que se resguarde la posición de derecho natural. ¿Por qué hacemos esto? Básicamente porque somos una asociación civil y de alguna u otra manera creemos que la forma, en todo caso, de debatir esta cuestión es en la justicia. Desde ningún punto de vista creemos que haya que hacerlo de ninguna otra manera, con lo cual nos parece lo más razonable y lo más civilizado esta cuestión vinculada a instar o adherir a una asociación, a una acción, perdón. Respecto de lo que me pregunta vinculado... Perdón, doctor, perdón, le voy a ir, si usted me permite, señor presidente, le puedo ir planteando al doctor. Sí, esta cuestión del derecho natural, si me la puede explicitar, ¿cuál es el derecho? Del juez natural, es el concepto del juez natural que también se da... el juez natural. Dentro del derecho administrativo, en cabeza de esta persona. Es la primera vez, por lo menos, dentro de esta gestión que se plantea esta consideración, con lo cual entendimos en una asamblea que esto se podía hacer. Esta es completamente toda la respuesta. Después, obviamente, esta consideración la debatiremos en la justicia. Pero bueno, esta es la razón, senadora. No hay otra más. Perdón, doctor y senadora, para hacer una aclaración, sé que quizás no corresponde a la presidencia, pero quiero decirle, porque estoy involucrado en la cuestión en función de que firmé el dictamen, y pido disculpas a los integrantes de la comisión, que el principio, entre comillas, de juez natural, en este caso, no se afecta bajo ningún punto de vista en relación a que todas las causas o todas las actuaciones administrativas en las que haya participado el que fue irregularmente elegido sin el criterio de la mayoría por parte de la vicepresidenta de la Nación y no por el Pleno de la Cámara, no pierde su derecho a participar en esa, es para adelante. Con lo cual el derecho al supuesto principio de juez natural no se pierde bajo ningún punto de vista a nuestro criterio, doctor. Muchas gracias. Senador, solo una cuestión en estos términos. A ver, no voy a discutir sus razones, que además pueden ser las razones que en definitiva el juez defina que son estas. Nosotros estamos yendo con esta condición vinculada a la afectación. El punto es este, a ver, debatir esta consideración. No era mi intención debatir puntualmente, quiero aclarar que no se afecta a lo que entiendo usted estaba explicando respecto a... Senador, yo estoy completamente abierto y de acuerdo a el punto de vista que ustedes tengan. Claramente, a ver, soy consciente de esto que es un conflicto que se plantea y me parece que, bueno, y nos parece que el lugar natural para debatirlo es la justicia. Es cierto, a ver, es una cuestión conflictiva, pero no estoy mucho más allá que esta es la respuesta. Veremos cuál es el resultado. Senadora, creo que usted me preguntaba concretamente después respecto del sumario, respecto de Stornelli o... Le preguntaba también, en esa misma pregunta, la relación con la institución o la organización esta que sea justicia, que es la que interfiere en las definiciones de otro poder, como el Poder Legislativo de la Nación. No tenemos ninguna relación con esa organización. Nosotros contratamos el servicio del abogado y llegamos ahí en términos de, obviamente, una negociación en términos privados vinculados de la asociación para llegar ahí.
no tiene absolutamente nada extraño. Me preguntaba usted también, creo, vinculado con la relación de sumario de Stornelli, alguna cuestión así, y yo di como términos generales que la Asociación de Fiscales no interviene de ninguna manera en ningún tipo de sumario administrativo, ni en la primera etapa, y di básicamente cuáles fueron las razones vinculadas a una cuestión en la cual involucrados colegas, desde el fiscal afectado por la instrucción sumaria, posteriormente por el sumario, en términos del consejo evaluador, en términos del instructor, y di también el ejemplo básicamente en caso de quien fue procuradora en algún momento, que bueno, también intervenía en la formación o la sustanciación del sumario, con lo cual la posición es, frente a todos los colegas, no tenemos ningún tipo de intervención respecto de esta consideración. No, yo lo que le pregunté era cuál era la posición, yo eso lo comprendí perfectamente, usted lo explicó. Perdón. Yo lo que le pregunté, doctor, concretamente es cuál es su posición respecto a la situación procesal del fiscal Stornelli, porque usted se expedía permanentemente en su momento respecto de la posición procesal, respecto de muchas de las causas que le armaron en su momento a la procuradora Gils Carbó. Entonces me parece que es importante que usted también nos cuente cuál es su posición respecto a la situación procesal de quien es su coequiper, diría, en la investigación de causas. A ver, vinculado con el doctor de Stornelli, claramente, yo en esto soy netamente objetivo, tiene una situación en la cual está procesado por un juez y no voy a hacer valoraciones subjetivas frente a esto. Punto y otra historia. Y fue la misma valoración que en algún momento pude realizar respecto de la doctora Gils Carbó. Ahora bien, en esto yo quiero ser extremadamente claro. Cuando al inicio del gobierno de la gestión anterior transcurrió que a la Procuradora General se la pretendía echar por un decreto, basta revisar el diario La Nación y el diario Página 12, no recuerdo la fecha, pero creo que fue el día siguiente. Claramente hay un reportaje público que se puede encontrar vinculado defendiendo la institucionalidad. Y esto es lo que más cuenta. La Asociación de Fiscales, bajo mi gestión y bajo la gestión de este consejo directivo, creció de 110, 120 socios, senadora, a casi 400. Y todos los que llegaron a preguntar qué era la FUN, concretamente es, acá no se pregunta lo que se piensa y lo que no se piensa. Acá se trabaja por la institucionalidad. Y esto cuesta mantenerlo mucho. Y cuando tuvimos que defender al doctor Rigui concretamente, también salimos a defenderlo, en términos de institucionalidad. Y cuando tenemos una posición vinculada con lo que tiene que ver con el procurador interino, y está muy bien que lo definamos de esta manera y que lo rescatemos permanentemente al nombre de esta manera, procurador interino, también tenemos una posición institucional relativa a cómo debería ser en todo caso el proceso, si debe avanzar para su destitución, en términos de las mayorías que necesitan y cómo puede ser. ¿Por qué, senadora? Porque ya recogemos un antecedente, bastante menor le va a parecer, pero de una secretaria que, ejerciendo funciones ad hoc por la firma de una incompetencia, subió un proceso por el cual fue exonerada por el régimen de funcionario. Y tuvo fallo a su favor de que debía haber sido exonerada con el régimen de fiscal, porque esa era la función que estaba cubriendo. Y además esto le costó bastante caro a la Procuración porque hubo que pagarle los salarios que no se le habían pagado conforme su cargo que en aquel momento detentaba. Entonces, a ver, la posición no son personales. A mí me puede gustar más o menos cierta actitud, pero yo no le pregunto a nadie de dónde viene y qué piensa. Es más, voy a hacer algo que lo dije públicamente y es, si hay algo que vino inicialmente a generar justicia legítima, fue agitar un ministerio público, una justicia
que estaba adormecida en un montón de consideraciones. Y detrás de ellos se agrupó un montón de gente. El problema es que con algunos de los postulados, básicamente, yo no coincido. Y a mí me parece que uno de los postulados más importantes es que entienden que la política del gobierno de turno debe ser seguida básicamente por la Corte. O básicamente, y yo con eso no lo termino de concebir. Usted me va a preguntar dónde yo escuché eso. Yo fui, doctora, a la primera reunión de justicia legítima en la Biblioteca Nacional, porque siempre desde que estoy en tribunales tuve esta condición asociativa, gremial, etcétera, etcétera, de involucrarme en estos temas. Y escuchando estas consideraciones dije, no es lo que yo esperaba. Y punto. A partir de ahí, este crecimiento que tuvo la FUN integra también gente que proviene de justicia legítima, que proviene de la Asociación de Magistrados, que estamos en las dos asociaciones, y acá tratamos de construir netamente y nada más que institucionalidad. Y ninguna otra cosa, por más que cuente, por más que cueste. Doctora, yo le voy a pedir a usted que me excuse concretamente, y creo que este no es el sentido de la comisión, despedirme en causas en particular, más allá de las menciones que hizo el diputado Tailade, inexactas, es decir, en términos en los cuales correspondió a mi actuación, podría revisarlas porque no son así, pero más allá de estas consideraciones, no me pide a mí que haga una evaluación de un expediente en el cual, sí, claramente durante un tiempo acompañé al doctor Stornelli porque no me parece que sea el lugar donde deba debatirse la sustancia de la prueba que en esa causa estuvo. Sí, claramente, y como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que estamos dispuestos desde la FUN, lo que estoy dispuesto desde el punto de vista personal, doctora, en el marco del sistema acusatorio, es a debatir abiertamente sobre la ley del imputado colaborador, que no es una ley novedosa, sino que podríamos encontrar resabios desde hace 100 años en el delito de traición en el Código Penal. Pero en el avance, desde el año 1995, hay arrepentidos también en la ley de estupefacientes. Me preguntaba usted sobre respecto del decreto Doctor, 257. con respecto a lo que usted me plantea, que no se puede expedir concretamente respecto de la causa, pero la verdad es que más allá de que no se pueda expedir en la causa, usted oportunamente planteó en su momento que la doctora Gils Carbó debiera dar un paso al costado por la imagen que generaba al Ministerio Público Fiscal. Esta misma posición no se la ve tomar a usted con imparcialidad en torno a la conducta del procurador interino, que la verdad han pasado por acá ya muchísimas manifestaciones en torno a los cuestionamientos que se hacen respecto de su conducta, ni tampoco ha tenido la misma vara para plantear algo respecto del fiscal Stornelli, quien también mancha, en todo caso, la imagen del Ministerio Público Fiscal. Yo ya le acabo de responder respecto de Stornelli, y cuando usted, senadora, me haga conocer, más allá de, y a ustedes les consta, al senador Doñate le consta, al senador Tailade, la Asociación de Fiscales ha participado y ha tratado de participar y lo ha hecho siguiéndolos por las sesiones de la plataforma de YouTube. El tema del funcionamiento es cuando me planteen una causal objetiva vinculado al procurador interino Casal, nosotros vamos a adoptar alguna posición en ese término también. He escuchado, venimos siguiendo, no encuentro absolutamente hoy por hoy, y es de esperar tampoco, senadora, vamos a ser realistas, que mañana no salga nadie corriendo a generar una denuncia que no tenga ningún tipo de sentido en este caso. El procurador interino Casal
está ocupando ese lugar por la falta de destreza de la política del gobierno anterior y de este gobierno de designar un procurador general. No es responsabilidad del procurador Casal, no es responsabilidad de los fiscales. No hay ley que no sea la ley que está vigente en términos de reemplazo de que un subprocurador sea el que reemplace al procurador titular, a la procuradora. En este caso, frente a licencia, vacaciones o renuncia. Esto es claramente lo que hay. Casal es una persona de confianza aún de la procuradora anterior. Cuando ella se retiraba de licencia, Casal quedaba. Cuando había un sumario dentro de la procuración, ella lo designaba a Casal. Obviamente, procurador más antiguo, pero también podría haber designado, tal vez por imperio de lo que le da el cargo, a la doctora Monti o eventualmente en algún momento al doctor Abramovich. No está en una cuestión ilegítima o ilegal, está por imperio de la ley que salió de allí, que no la hicimos nosotros. Entonces, que quede muy claro, nosotros también, los fiscales, queremos un procurador efectivo, porque usted sabe, senadora, que esto ayuda a ordenar la institución y más frente al sistema acusatorio, que necesitamos a alguien que pueda abarcar esta consideración. Entonces, no es una defensa de Eduardo Casal, es una defensa del procurador, la misma defensa que hicimos de Rigui, la misma defensa que hicimos de Gil Carbó, diciendo de esta manera no. Ahora, ¿qué le reconozco? Y porque he tenido la oportunidad de decírselo a la propia procuradora Gil Carbó, con quien manteníamos una relación de amistad. Yo no estaba de acuerdo con su gestión. Creo que a esta altura, 25 años de fiscal federal, algo se puede aportar, pero dentro de la institucionalidad. No conspiramos, no generamos cuestiones y no manchamos a la gente. Y cuando le tuvimos que decir al gobierno anterior, señores, por decreto no, están los dos reportajes, básicamente. Y están las resoluciones también de las actas de la Asociación de Fiscales en ese sentido. Es un tema de institucionalidad. Sí, doctor, pero entonces usted me está queriendo decir que si no se arriba a un acuerdo político de los 2/3 en el Senado de la Nación, hay que mantener al procurador interino Casal con todas las irregularidades a las que estamos asistiendo, porque no hay ninguna manera de que se pueda corregir esa situación respecto del Ministerio Público Fiscal. ¿Esa es su conclusión? No, la conclusión es, cuando usted me marque las irregularidades en términos objetivos dentro de un caso, nosotros le podremos contestar y le diremos, Casal, váyase porque usted es un ladrón, Casal, váyase porque usted no ha hecho esto. Usted me está diciendo que, porque, a ver, y con el mismo sentido, yo vengo a hacerle una defensa institucional del procurador. Y la pregunta es, si Casal no está, ¿qué es lo que va a pasar? Sigue Laura Monti. Claramente sigue Laura Monti. Y si Laura Monti no está, sigue el doctor Abramovich. Claramente sigue el doctor Abramovich. Porque no hay ninguna otra posibilidad. No se puede nombrar a ningún fiscal de distrito, concretamente, porque no hay fiscales de distrito. Y ningún fiscal de distrito nunca fue designado conforme a la ley. Y además, senadora, una condición más para corregir. No puede ser que un fiscal de distrito tenga más poder que los subprocuradores. En un horizonte vertical como es la procuración, esto lo tenemos que corregir, concretamente. Senadora, yo no le estoy diciendo lo que usted tiene que hacer. Yo lo que estoy diciendo es lo que ustedes tienen que hacer en términos institucionales. Es un acuerdo político que nos excede a nosotros, concretamente, que es tener un procurador. Claramente, como lo quieran tomar, como un órgano extrapoder o como la cuarta autoridad de gobierno de nación,
que estamos dentro de la Constitución en un Ministerio Público bicéfalo. No podemos no tener una cabeza firme. Pero no es nuestra responsabilidad. La doctora Weinberg de Roca, hoy el doctor Rafecas. Es decir, me parece que ni siquiera pasa por nosotros la decisión. Le consta públicamente a todo el espectro político que nunca desde la Asociación de Fiscales se dijo absolutamente nada, ni a favor ni en contra, vinculado con esta cuestión. Consta por los trascendidos últimos, vinculados con el doctor Rafecas, de querer llegar con los 2/3, que a mí me parecía lo mejor, en términos básicamente de la institucionalidad. El Procurador General de la Nación no es un tema menor. Me parece a mí, y ustedes también, no podemos asistir a la situación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de no tener a alguien durante X cantidad de años. Pero eso no es una responsabilidad en sí de Casal, que me parece a ustedes también les consta, ha tenido reuniones con Rafecas y antes tuvo las reuniones con Weinberg de Roca. No es alguien que parezca atado. Yo sé que los términos más despectivos podrían ser, es un burócrata. Y sí, si yo tengo casi 40 años en la justicia, él tiene muchos más que yo. Y se lo consulta porque es alguien especializado en los dictámenes de tipo penal, hace muchos años. Con lo cual, es un tema de institucionalidad, no pasa concretamente por el tema Casal. Gracias, senadora. ¿Está, senadora? Me faltó el tema de las escuchas, su posición respecto de las mismas que pasaron del Ministerio Público Fiscal a la Corte y lo que ocurrió, y me faltó lo de los sumarios y de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional respecto de quién carga los datos y bajo qué autoridad se hace y cuál es la legislación que se sigue. Respecto de esta última, desconozco, entiendo que las 3 personas que están a cargo tomarán esas decisiones. No es una secretaría con la cual yo haya trabajado, no es una secretaría con la cual yo tenga un contacto. Discúlpeme, pero no puedo darle una precisión vinculada con esto. Respecto del traslado de las escuchas a la Corte y lo que sucedió entiendo que está en marco de investigación, con lo cual no tengo una respuesta. Ahora sí tengo una respuesta integral, y esto es, las escuchas no pueden estar en manos del Ministerio Público Fiscal. Las escuchas no pueden estar en manos de los fiscales. Nosotros podemos utilizar el producto de las escuchas. La única persona que quiebra garantías constitucionales en la República Argentina es un juez. Con lo cual, deberemos hacer el esfuerzo de convencer al juez de que en X proceso nos pueda ceder una intervención telefónica. Pero es el juez el que la quiebra y es el juez el que la tiene. No se le puede dar a una parte, porque inicialmente lo que vamos a tener son seguramente planteos continuos del otro lado de la defensa, y obviamente la igualdad de armas es realmente un desbalance absoluto. Esa es mi opinión. Pero además, vuelvo a decirlo básicamente desde el punto de vista constitucional, la única persona que las quiebra